Somos Elena, Blanca y Ana, alumnas de quinto y sexto de la Escuela Arquitecto Llullol Les Pallaresos. Este vídeo forma parte de la ruta que hemos aprendido a lo largo del curso sobre las obras de Josep Maria Llullol. Hoy queremos hablar del Santuario de la Virgen de Montferrat, un edificio muy especial situado en el municipio de Montferrat, en la comarca de Tarragonés. Es una construcción muy querida por los vecinos del pueblo. La idea de construir el santuario surgió cuando el padre Vives se la propuso a Llullol y él aceptó con mucho entusiasmo, ya que se trataba de un templo dedicado a la Virgen María. Las obras comenzaron en 1925, con la colaboración de muchos habitantes del pueblo. El edificio, de marcado estilo modernista, se inspira en las formas de las montañas de Montserrat. Todo el conjunto está formado por arcos parabólicos que sostienen cúpulas de distintas alturas, recreando el perfil montañoso tan característico. El espacio interior está diseñado con mucho detalle para acoger tanto el presbiterio como a los fieles bajo una gran aguja central coronada por una cruz. Los bloques de cemento se fabrican directamente en la obra, al igual que las geolosas hexagonales con aberturas en forma de corazón, que permiten que entre mucha luz natural en el interior del templo. Los colores más presentes en la construcción son el azul, el amarillo y el rojo. La construcción quedó parada durante casi 50 años, principalmente por falta de recursos económicos. No se retomó hasta el 1987 y finalmente se terminó en el 1999, gracias a un equipo de arquitectos y constructores locales que siguieron los planos originales de Llullol. Si queréis saber más, os animamos a visitar la página web oficial del santuario. Esperemos que disfrutéis mucho de la visita.